Bien, hemos visto los casos ya tanto de servicios como de bienes ayer, ya, pero ya cuando acepta la retención. Ahora vamos a ver los casos ya tanto de servicios como de bienes. Aquí ya de bienes vamos a poner cuando acepta, ¿no? Vamos a poner de servicios primero, de servicios, ya, cuando no acepta, acepta la retención. Entonces vamos a ir viendo ya cada uno. Ahora atienda. Caso práctico cuando no acepta. Aquí está. Caso práctico de servicios cuando no aceptan, ¿no? Entonces ya vamos a dar lugar a lo que es esto. El 15 de enero, dice, del 2020, ya encontramos el servicio de la movilidad, ya, o sea, contratamos los servicios de movilidad para el traslado de personal y por este servicio nos cobran un monto de 700 ya, bolivianos ya, y no nos otorgan factura, no nos otorgan factura correspondiente que ya por no estar empadronado en impuestos nacionales y por lo tanto tampoco no acepta la retención. Entonces, en este sentido, vamos a ir de la siguiente forma ya haciendo. Ahora, es diferente el modo, ¿ya? Si aquí ya estamos contratando ya 700 y no nos acepta estos 700, sí o sí tengo que cancelarle ya al transportista. ¿Ya? Sí o sí tengo que cancelarle al transportista. Entonces, esos 700 se convierte en el 100% ya que tengo que cancelarle. Ahora, estos 100% yo voy a restar ya por lo que es de servicios la retención. El total de la retención es el 15,5 ya por ciento. ¿Y que es igual a cuánto? ¿Ya? Es 84,5, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 84,50 ya por ciento. Entonces eso es. Primero eso hago. Ya, primero esto voy a hacer. Ahora, atiendan. Si es que yo estoy haciendo así, ya voy a agarrar lo siguiente, ¿no? Voy a hacer este cálculo también. Estos 700 agarro lo que tengo que pagarle y esto lo voy a dividir, ya, lo voy a dividir ya en lo que yo he deducido esto, esta diferencia, que es 84, ya 50, ¿no? 84,50 por ciento. Entonces, que es igual a cuánto, ¿no? Es igual a cuánto, es igual a 828, ¿ya? 28, ¿ya? Coma 40, coma 40, ¿no? Entonces, ya estoy haciendo. Ahora, para poder sacar ya por lo que es ya el IUE y el IT por separado, ya no voy a tomar los 700, voy a tomar los 828. Entonces voy a poner 828,40 y esto lo voy a multiplicar por el 12,5% que es del IUE, que es igual a cuánto. 103, ¿ya? 55. Entonces también voy a agarrar a 828, ya 40, ¿ya? Y voy a poner por el ya 3, ¿ya? por ciento, ¿no? Que es del IT. Entonces voy a dar lugar a lo que es igual. ¿Cuánto me sale? Me sale 24,85. 24,85. Entonces voy a empezar a decir el total. Total, voy a decir, ya. Entonces aquí voy a empezar a totalizar, ya. Y me va a dar lugar lo que es, ya, de 128.
128. De 128. Que sería la retención. La retención, ¿no? Entonces yo ya he deducido esto, ¿no? De igual forma se hace lo que es ya ¿no? Su registro, ¿no? Una vez hecho esto, ya voy a hacer también lo que es, ya, lo que es de lo que son los bienes, ¿no? Entonces voy a poner bienes, ya, cuando no aceptan, cuando no acepta, ya, entonces la retención, ¿no? La retención. Entonces, de igual forma, voy a agarrar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? A ver aquí, en su caso práctico de bienes, cuando no acepta. 18 de enero del 2020 compramos muebles ya de la feria 16 de julio, ya por bolivianos 1300. Y el vendedor no está empadronado a impuestos nacionales y por lo tanto tampoco no me acepta la retención. 1300. ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces voy a agarrar lo siguiente. Si esos 1300 tengo que pagarle, no está aceptando la retención, es el 100% que tengo que pagarle, menos ya el total de la retención de bienes, que es 8%. Entonces es igual a cuánto, que sería 92%, ¿no? Ahora, si yo tengo que pagarle lo que es ya 1300, ¿ya? 1300, entonces esto lo voy a dividir entre el 92%, que sería igual a cuánto. Sería a 1413,04. ¿Listo? ¿No? 1413,04. ¿No? Ya está deducido eso. Ahora, ya no voy a agarrar 1300, voy a agarrar este monto, 1413,04, ya, por el 5%, que es del IUE en bienes, que es igual a cuánto, ¿no? ¿A cuánto? A 70,65. ¿Listo? Y también voy a agarrar 1413,04, ¿ya? Por el, voy a decir, ¿ya? Por el 3%, que es del ítem. Que es del ítem, ¿ya? Que sería igual, ¿ya? ¿A cuánto? Sería a 42,39. Listo, ¿no? Entonces voy a ir totalizando, total, ¿ya? Y sumo los dos, que es igual a cuánto sería. Sería, sumado los dos, sería 113,04. ¿Listo? Bien. Bien, una vez hecho esto, ya vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a empezar a sumar. Sumar, ya, lo que es del IUE, ¿no? Todo lo que es del IUE primero. ¿Ya? IUE es igual a qué. Vamos a poner, ¿no? Empezamos por lo primero, por lo primerito que hemos hecho. Aquí tengo del IUE 300, ¿ya? Aquí tengo del IUE 26,50. Entonces voy a ir sumando. Entonces primero tengo 300, ¿ya? Más, ¿ya? Lo que es 26,50, ¿no? Más, voy a decir, ¿ya? De lo que es el IUE, aquí vamos a poner lo que es de bienes, y está esto, 26,50, y aquí
¿no? 103,55, ¿no? 103,55, ya que estos 103,55 lo vamos a redondear a 104, ¿ya? 104, ¿no? Que tenemos que redondear, ya les había dicho, ¿no? No tenemos que poner en centavos. Ya, ahora esto igual. Para que nos salga igualito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 103, como cuánto me he hecho, 103,04. 3,04. Listo, más vamos a poner lo que es este último, que es 70,65. 70,65. Entonces sería igual a cuánto. Entonces sumamos, vamos a decir 300 más 26,50 más 103,04 más 70,65, que sería, ya, ¿cuánto? Nos va a salir 500,19, licenciado. sí, pero a ver, vamos a ver aquí, como 19, ¿no? Bien, ya. Ahora también vamos a sumar lo que es el IT, ¿no? El IT, que es igual a cuánto. Lo primero que tengo, ya, aquí es, el IT es 72 y 15,90. Vamos a poner 72 más 15,90 más, vamos a poner el IT, aquí está, 24,85, más, vamos a decir que es 42,39. 42,39, que sería igual a cuánto. 72 más 15,90 más 24,85 más 42,39, que sería 155,14. Listo, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Aquí, como ya hemos hecho esto, ¿ya? Vamos a dar lugar a lo que son, ¿ya? Vamos a empezar a sumar lo que son los servicios que hemos pagado, ¿ya? Entonces vamos a decir aquí, vamos a decir servicios es igual, ¿ya? Lo que es ya servicios es 2400 más 700. 2400 más 828,40. 2400 más 828, ¿no? Que sería igual a cuánto. 3228. 3228, ¿no? También los bienes vamos a ir sumando, ¿ya? Que es igual a cuánto. A ver, bienes, 530 más 1413. 530 más 1413,
que sería igual a cuánto. 1943. 1943. Listo, ¿no? Ya estamos listos. Entonces con estos datos nosotros vamos a ir ya llenando nuestro formulario, que primero vamos a llenar lo que es ya nuestro formulario 410 y les he enviado ya, ¿no? Ya. Nuestro 410, ¿no? Ya vamos a poner lo que es la cabecera, ya, José Pérez Colque, vamos a poner lo que es el NI 3242 53 70 20, ya, del mes 02, periodo, ya, 2019, aquí una X. En el B, en el inciso B, datos de la declaración jurada que rectifica, también puede poner eso, ¿no? Entonces, en ese sentido. En el inciso C, vayámonos a lo que es la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente, dice, ¿no? Impuestos retenido, dice, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner lo que es la sumatoria, ¿ya?, de lo que es el impuesto retenido. Entonces, vamos a decir que es ya el impuesto retenido, ¿ya?, que hemos dado sumatoria, que es del IT. Entonces, del IT, vamos a ver aquí, ¿ya?, del IT es 155,14. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Aquí vamos a poner 155. Esto es fácil. ¿Ya? 155. Listo. ¿Ya? Y aquí dice ya liquidación de impuesto. El impuesto determinado, importe de la casilla 013, dice del código 13. Entonces ponemos 155. Listo. ¿Ya? Ahora aquí dice pago a cuenta ya realizado de la declaración jurada anterior con boleta de pago, o sea, la boleta 1000. No tenemos eso. Entonces aquí tenemos 0. ¿Ya? Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, no tenemos tampoco compensaciones, 0. Entonces la diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo, dice, el código 622 más el código ya 640 menos el código ya 909. Entonces 0 más 0 ya menos ya, entonces 155. ¿Cuánto sería? Sería menos signo negativo, ¿no? Entonces sería 0. Correcto, ¿no? Bien. Ahora, vayámonos al código 996. Saldo definitivo a favor del fisco, dice. El código 909, que es 155, ya, menos el código 622, que es 0, menos el código 640, que es 0. Entonces, ¿cuánto sería? Sería signo positivo, entonces ponemos 155. Listo, ¿no? Ya, aquí dice imputación a crédito de valores sujetos a verificación, confirmación. No tenemos nada, 0. Aquí, ya, aquí dice impuesto a pagar en efectivo, dice el código 996 menos el código 677, que es 0, o sea, 155 menos 0. Entonces me sale un signo positivo que es 155. Listo, ¿no? Este es sumamente fácil. Facilito, ¿no? El IT siempre va a ser de lo que son, ya, de lo que es el impuesto a las transacciones, que es el 410. Facilito, ¿no? Ahora, vayámonos a lo que es ya el 570. ¿Ya? En el 570 vamos a hacer lo siguiente. La cabecera igual, José Pérez Colque, su NIT, ¿ya? El mes 02, año ya 2019, declaración jurada original, una X, y en el folio no pone nada. En el inciso B, datos de la declaración jurada que rectifica,
no ponemos nada, pueden ponerlo también ustedes, y vámonos a lo que es ya el inciso ya D. ¿Ya? En el inciso D vamos a hacerlo lo siguiente, ¿ya? Perdón, en el inciso C. Determinación, dice, del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente, dice. Importe cancelado por servicios, dice, ¿no? Eso hemos sumado. Entonces, vamos a decir que es 3.228, creo que es. A ver, vamos a ver. Sí, 3.228 hemos cancelado el total de los servicios ya que nosotros nos han prestado, hemos hecho la prestación de servicio. Entonces aquí vamos a poner 3.228. ¿Listo? ¿No? Aquí dice importe cancelado por adquisiciones, dice, ¿no? Por adquisiciones, o sea, por compras, ¿no? Cancelado por servicios y por las adquisiciones que hemos tenido en el 26. Entonces, ¿cuánto es lo que hemos obtenido en lo que es el total de bienes? Eso quiere decir que es 1943, ¿no? Entonces ponemos aquí, ¿ya? 1943. 1943. ¿Listo? ¿Ya? Ahora dice, importe sujeto a impuesto, dice, atiendan esto, 50% sobre el importe de la casilla 13. Entonces, ya. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Es igual, ¿ya? ¿A qué? En la casilla 13 por el, vamos a poner, por el 50, dice, ¿no? 50%. 50%, ¿no? Por el 50% de la casilla 13, ¿no? Y me sale lo que es 1614, ¿correcto? Está bien, ¿no? Bien. Ahora, aquí dice en la casilla 1002, dice importe sujeto a impuesto 20% sobre el importe de la casilla 026. Entonces, en este voy a poner es igual, ¿ya? A lo que es la casilla 26, ¿ya? La casilla o el código 26, ¿ya? Que es el 20, ¿ya? Por el, ¿no? Me he olvidado, por el, ¿ya? 20%, ¿no? ¿Ya? Que es, ¿ya? Que me ha salido 389. ¿Está bien? Bien, listo, ya estamos hechos, ya hemos hecho esto, ¿no? ¿Están atendiendo? Si tienen alguna pregunta, duda. Nada, bien. Ahora aquí, liquidación del impuesto, dice, ¿no? Entonces, impuesto determinado el 25% sobre, atiendan, el código 1001 más el código 1002. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar 1614, ¿no? 1614 más lo que es el 1002, que es 389, que me va a dar lugar a lo que es ya 2003. Entonces saco por el 25, ¿ya? Por ciento, ¿no? Que me sale ya 500,75, pero ya tengo que redondear a 501. Listo, ¿no? A 501. Listo. Pagos a cuenta ya realizada a cuenta realizada en declaración jurada anteriores por boletas 1000, no tenemos, 0. Ya. Ahora, saldo ya disponible de pagos del periodo anterior a compensar, no tenemos, 0. ¿Ya? Diferencia a favor del contribuyente, dice, ¿no? El código 622 más el código 640, que es 0, menos el código 909.
Entonces 0 menos 501 me va a salir signo negativo. Entonces me va a salir 0 también. Aquí, imputación a crédito de valores sujeto a verificación y confirmación del SIN. Entonces no tenemos valores que dar lugar. Impuesto a pagar en efectivo. El código ya 996. ¿Dónde está el código 996? No, no es el código 996. Menos el código 677. Este es el código 909. Esto me he equivocado, por favor. Van a disculpar. Esperen. Ya. Entonces aquí vamos a poner lo que es ya 501. Bien, 501. Listo. ¿No? Entonces ya nosotros tenemos que pagar lo que es 501 de lo que es del IUE. Bien, facilito. ¿No? Entonces, en ese sentido. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, licenciado, no sé si podría repetir, no pude entrar al principio de la clase. ¿Cómo se hacía el cálculo de cuando no acepta la retención? Mm, Ya, aquí vamos a hacer lo que es cuando no acepta la retención. Aquí está. De servicios primero. ¿No? Entonces aquí estamos tomando los servicios y nosotros tenemos que pagar 700 y no nos está aceptando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer mi cálculo? Voy a agarrar estos 700, sí o sí tengo que pagarle al transportista, que eso significa un 100% que tengo que pagar. Entonces, esto lo voy a restar ya a lo que son las retenciones de servicio, que es la sumatoria, que es 15,5% de servicios. ¿No es cierto? Entonces 100 menos 15,5 es igual a 84,5%. ¿No? Entonces yo ya he determinado esto. Ahora, ¿qué es lo que hago también? Deduzco. Si yo tengo que pagarle 700, pongo 700 y estos 700 lo divido por el porcentaje de 84,50%. ¿No? Hago esta operación y me va a salir 828,40. ¿No? Entonces, ya tengo. Pero no como en el otro. Cuando nosotros aceptamos, agarramos, por ejemplo, los 2400 aquí. No, no voy a hacer así. ¿Ya? Voy a agarrar lo que yo he deducido de 828,40. Entonces, 828,40 por el 12,5% del IUE, que es igual a 103,55. También agarro 828,40 por el 3% del IT, que es 24,55. Entonces sumo los dos para que me salga un total de la retención que es 128. ¿Listo? ¿No? De bienes igual. ¿No? Si estoy comprando bienes, ¿ya? Y no quieren aceptar la retención, entonces tengo que pagarle sí o sí los 1300. Entonces, estos 1300 significa el 100% que tengo que pagarle. Entonces, resto a lo que es la sumatoria de bienes, ya la retención de bienes, que es el 8%. Entonces, 100 menos 8, 92%. Entonces, agarro lo que tengo que pagarle, 1300, dividido entre 92%, que es, y me va a salir 1413. Entonces, de estos 1413, saco del 5% del IUE, 3% del IT. Y listo. ¿No? Ya hemos solucionado eso. Entonces, aquí ya estoy sumando todo lo que es el IUE y todo lo que es ya el IT. Aquí sumo también lo que son los servicios, ¿ya? Y aquí sumo lo que son los bienes. Entonces ya estoy aquí. Y ya empiezo, por ejemplo, a dar lugar a lo que es ya es esto. He sumado los servicios, que aquí me dice importe cancelado por servicios, 3228. Importe cancelado por adquisiciones, o sea, por bienes, ¿ya? Que es 1943. Entonces, importe sujeto a impuesto, dice el 50% del importe de la casilla 13.
Entonces, de 3.228 he sacado el 50%. Importe sujeto a impuesto el 20% sobre la casilla o código 26. Entonces, de 1943 he sacado el 20% que me sale 389. ¿No? Y aquí empiezo a liquidar mis impuestos. ¿No? Licenciado, esto no se podría considerar como que se está incrementando el gasto, que en algún lugar una vez bueno, había un licenciado que nos hacía hacer un grosinap que llama. Ya. Eso es otra cosa, ¿verdad? No, es otra cosa. Grosinap. Nosotros, o sea, estamos haciendo lo que son retenciones, nada más. ¿No? Eso de grosinar es del campo, por ejemplo, contable. ¿Entiendes? ¿No? Pero esto de las retenciones sí especifica, por ejemplo, en nuestro que eso se lo considera como un gasto. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿qué es lo que está haciendo la empresa cuando no te acepta? La empresa asume la responsabilidad y para la empresa es un gasto. ¿No? Cuando no cuando acepta, ¿ya? Cuando acepta la empresa o el profesional, entonces el profesional se está pagando los impuestos. Mientras cuando no acepta, la empresa asume la responsabilidad de pagar esa retención y eso para la empresa es un gasto. ¿Entiendes? Contablemente, ¿cómo se tendría que hacer el registro? Igual, igual, igual nomás es. Igual nomás es. Que ahí ya se lo toma como 100% Como gasto. 800, digamos, que se ha calculado. Claro, O no, 1413,04 vendría a ser nuestro 100%. claro, lógicamente. Ay, Entonces, en el debe ya sería, por ejemplo, 1413,04, ¿no? En caja, ¿cuánto estarías pagando? 1.300 que te está cobrando, 1300. ¿no? Y Ujú. en retención, por ejemplo, fiscal, o sea, retención de ley por pagar, ¿ya? ¿Cuánto sería? 113,04. Entonces, va a cuadrar, debe haber. Exacto. Correcto. Gracias, Luis. ¿Lo ve? Bien. Entonces, en ese sentido. Bien, ya hemos terminado lo que son retenciones, ahora vayámonos a lo que es el tema número 8, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿ya? Que es el RCI. ¿Ya? Concepto, ¿ya? Con el fin, por ejemplo, de completar este régimen del IVA, ¿ya? El Estado, el gobierno, crea un impuesto sobre los ingresos de las empresas naturales o sucesivas provenientes de inversiones de capital de trabajo, ¿ya? De la aplicación de ambos factores. Entonces, las empresas automáticamente tienen recursos. ¿Qué recursos? Humanos, ¿no? Y estamos hablando de los dependientes. Pero también estamos hablando de sucesiones que son los alquileres de bienes. Bienes puede ser alquileres de maquinaria, alquileres de vehículos, alquileres, por ejemplo, de muebles, qué sé yo, ¿no? Muebles, muebles ya, e inmuebles. Los inmuebles ya lo que son y tienen que pagar, tienen que facturar. Si yo alquilo, por ejemplo, un ambiente, un departamento, tienen que pagar. No solamente los alquileres, también los anticréticos. Ahorita lo vamos a ver. ¿No? Porque el gobierno, el impuestos nacionales, va a presumir un monto de ingreso. Entonces vamos a decir qué es, ¿no? Dos, pasivo. Toda persona natural e indivisas que perciben ingresos, dice, ¿no? Que perciben ingresos, persona natural puede ser el propietario de una casa, ¿no? Y los indivisas, los dependientes, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores. Entonces, que perciben ingresos señalados anteriormente como propietarios de bienes inmuebles ofrecidos en alquiler o en anticrético a ahorristas y otros llamados contribuyentes directos, ¿no? Entonces, el periodo fiscal. Los contribuyentes directos tributan cada 3 meses debiendo. ¿Ya? Los contribuyentes directos, o sea, una consultora, todo eso, ¿no? Entonces,
cada 3 meses, debiendo cancelar su impuesto hasta el día del vencimiento, después, ya, hasta el día, ya, de vencimiento. Después de vencida el trimestre. Después de vencida el trimestre. Entonces, estos contribuyentes directos, ya, automáticamente van a pagar trimestral, no van a pagar mensual, trimestral van a pagar. Entonces, ejemplo, ¿no? De enero, febrero, marzo hasta el 20 de abril. De abril, mayo, junio hasta el 20 de julio. De julio, agosto, septiembre hasta el 20 de octubre. De octubre, noviembre, diciembre hasta el 20 de enero del siguiente año. Y así sucesivamente. O sea, lo que empieza, por ejemplo, a decir que esto lo vamos a hacer esto con el 610. Entonces, de enero, febrero, marzo, lo que he facturado voy a pagar el 20 de abril. Eso tengo que hacer. Tengo que empezar a pagar mis impuestos trimestralmente, no mensualmente como el IVA, ¿ya? Pero esto ya son para los contribuyentes directos. Atienda, aun cuando no se perciban ingresos en un trimestre, es obligatorio la presentación de la declaración jurada. Eso es lo mismo. El ITEV, el IVA, ya lo que hemos hecho, el 200, el 400. Si vos no tienes ventas, igual tienes que presentar lo que es en cero. Ese cero se llama sin movimiento, ¿no? Ahora, igual tienes que presentar lo que es ya el 200 también sin movimiento. De igual forma tienes que presentar. Igual el 608 y el 610 de lo que es este RC IVA, lo que vamos a ver ahora. Los dos vamos a ver, ¿no? Entonces, los ingresos. En un trimestre es obligatoria la presentación de la declaración jurada, ¿no? Los trabajadores, atiendan, los trabajadores y empleados dependientes pagan mensualmente. Solamente los contribuyentes directos pagan trimestral, mientras los trabajadores, empleados, ya, dependientes pagan mensualmente, ¿no? A través de su empleo. Entonces tienen que elaborar ¿qué? Su planilla de sueldos y salarios. Y en base a la planilla de sueldos y salarios se empieza a elaborar a lo que es ya la planilla impositiva del gobierno, ¿no? Lo que está ahí ¿no? Su caso práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la que actúa, ¿ya? La empresa actúa como agente de retención. ¿Qué quiere decir esto? La empresa ya retiene lo que tiene que pagar a impuestos y la empresa tiene que ya empezar a pagar según el último dígito del NIT, ¿no? Que es del formulario 608. Mientras cuando es ya un contribuyente directo, ya tienen fecha límite. No es mediante su NIT, su último dígito de NIT. No es. ¿Me entienden? ¿No? El 20 de abril. Ya tiene, ¿no? Fecha límite. Entonces, en ese sentido, ¿ya? De retención, presentando entre ellos el detalle de sus facturas como gastos personales, ya en el formulario 110. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley para los dependientes, para los trabajadores? Como tú tienes ingresos mensuales, ya tienes todos los ingresos, como vos tienes ingresos, tienes que, por ejemplo, ya a ver, tienes que presentar ya las facturas de los gastos que efectúas en el mes. Entonces, tienes que ver. No es necesario que el dependiente o el trabajador tenga, por ejemplo, su NIT, no, solamente su carnet de identidad. Y cuando yo voy, por ejemplo, a farmacia, le digo, por favor, una facturita, mi número de carnet, ¿ya? Y mi nombre, ¿no? Nada más. Entonces, eso me sirve para poder presentar mediante el formulario 110, que es este. ¿Ya? Que es este formulario, ¿no? Que también les voy a mandar, no se preocupen, no se preocupen, les voy a mandar, ¿ya? Toditos los formularios les voy a mandar.
¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya empezamos a llenar conforme a ley. ¿Ya? 4. Forma de pago. Del total ganado, atienden, del total ganado o sueldo bruto, se reduce las cotizaciones del régimen de seguridad social AFPs. Entonces, si vos ganas, ya tienes un total ganado de 5.000, ya sacas por él, ya, y todo lo que son los descuentos de ley es el 12,71%. Entonces, ya 12,71%. Entonces, de 5.000 por el 12,71%. Si sale 4.500, sobre esos 4.500 ya empiezas ya a dar lugar a eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿no? Al 12,5%, entonces 500, digamos, sale y lo empiezas a restar. 5.000 menos 500, 4.500, que ese sería tu sueldo ya neto. Entonces, ese sueldo neto te va a dar lugar para que vos empieces ya a llenar lo que es tu, ya, tus, si estás comprendido en lo que es ya el en el régimen complementario o si no estás comprendido en el régimen complementario, ¿no? Sueldo bruto y se reduce las cotizaciones al régimen de seguridad social, las AFPs, ya dispuesto por la ley laboral, ¿no? De este modo, ya los empleados y las agentes de detenciones deducirán lo siguiente: 2 salarios mínimos nacionales por concepto de mínimo no imponible. Si ganas más de 2 salarios mínimos nacionales, estás comprendido ya en lo que es este régimen. Si no ganas, o sea, si ganas menos de 2 salarios mínimos nacionales, pues no estás comprendido, no pagas ese impuesto. ¿Me entiendes? ¿No? Ya. La actividad del 13% del valor de todas las facturas ya percibidas, ya por compras ya de consumo personal, notas fiscales cuya validez será de 120 días anteriores ya a la fecha de presentación del empleador. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Si vos acumulas ya tus 2.000 bolivianos, tus facturas, de los 2.000 bolivianos tienes que sacar el 13% y eso te hace valer. ¿Me entiendes? Eso nomás te hace valer, el 13%. Si acumulas 10.000, el 13% te hace valer. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, las facturas puedes dar lugar a 120 días anteriores. Si vos has trabajado, digamos, este mes ya de junio, ya, entonces 120 días anteriores, dice. Entonces, el mes de junio más se cuenta. Junio, ya, mayo, 60 días, ya, abril, 90 días, ya, y marzo, ¿no? Entonces, automáticamente, marzo, abril, mayo, junio, ya sería por 3, 4 por 3, 12, 120 días. Entonces, en ese sentido, correcto, ¿no? El 13% de 2 salarios mínimos nacionales, descuento que se efectuará ya en virtud a todas aquellas compras efectuadas ya a contribuyentes inscritos en el régimen tributario simplificado, ¿no? Entonces, comerciantes minoristas, vivanderos, ya saben, ¿no? Ya les he indicado lo que son los regímenes que tiende, por ejemplo, a tener, ¿no? Régimen general, régimen simplificado, régimen integral, ¿no? Entonces, en ese sentido. 5. Retenciones. Las personas públicas, jurídicas y privadas, ¿ya? Y las instituciones del Estado que efectúen pagos a personas naturales, ¿ya? Y sucesiones indivisas deben retener aquellas que no acrediten la suscripción en el NIT. La alícuota ya establecida en el artículo 30 de la ley 843, formular 608. Retenciones, dice. Si vos estás comprando algo y no te dan factura, entonces vos tienes que ya pedir lo que es y decir, voy a hacer la retención fiscal. Ahora, cuando estás comprando servicios, la retención fiscal el total es del 15,5%. Cuando estás comprando bienes, la retención ya es del 8%. ¿Entiendes? Eso dice lo que es la ley 843.
¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, ahora, anticrético. Esto atienda. En el caso de anticrético, sobre el monto del contrato autorizado, si es en moneda nacional, se cancela el ingreso presunto del 10% anual. O sea, miren, impuestos nacionales se está presumiendo ya. Y el valor obtenido se distribuye a cada mes, ya en la deuda que corresponda determinado ya en esta forma. Los ingresos mensuales grabados a la cual se aplica la alícuota del 13%. Ejemplo, y esto lo vamos a hacer en dólares, porque mayormente en dólares te dan lo que son los anticréticos. Mayormente, por ejemplo, de inmuebles. ¿Ya? Entonces, ejemplo, por la prestación de dólares, ya 12.000 en anticrético, de anticrético, se asume que es el 10%, ya, el 10% anual. 10% anual. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, de 12.000 por el 10% se hace 1.200, ¿no? Al año. Dicho importe, estos 1.200, se va a dividir entre 12 meses que tiene el año. Entonces, 1.200 dividido entre 12 me va a dar el resultado de $100 mensuales. Atiendan esto, ¿no? $100 mensuales, que constituye, atiendan, que constituye que el anticrético, o sea, el propietario que ha dado anticrético, ya tiene un ingreso presunto de $100 mensuales, sobre el cual se calcula el impuesto a pagar del 13%. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Ya? No comprendidos en este RC-IVA, o sea, los que están exentos de pago del RC-IVA, los que no están comprendidos en este régimen complementario, ¿ya? Dividendos, ¿ya? O distribuciones de utilidades, no pagan eso. Las distribuciones de acciones, cotas de capital provenientes, ¿ya? De la reinversión de utilidades a favor de los accionistas o socios o aportes o aportantes. Aguinaldos de Navidad, no se saca el 13%. Beneficios sociales por concepto de indemnización o desahucios por retiro voluntario o ya depósito. O sea, puede ser voluntario o puede ser forzoso, también llamado indespestivo. ¿Ya? Entonces, eso es. Los subsidios prefamiliares, matrimoniales, natalidades, lácteos y de sepelio no está comprendido. Las jubilaciones, pensiones, subsidios de enfermedad, riesgos profesionales y las rentas de invalidez, ¿no? De invalidez, perdón, ¿no? Entonces, automáticamente no están comprendidos bajo este régimen. Las pensiones vitalicias, ¿no? También los viáticos o gastos o de presentación ya sujetos a la rendición de cuentas en forma documental tampoco están comprendidos ya dentro de lo que es, no están comprendidos en este régimen complementario. Bien, si tienen alguna duda, pregunta. Licenciado, buenas noches. Bueno, Una consultita. En el ejemplo que nos dio del anticrético, suponiendo que la persona no tiene trabajo y solamente tuviera un anticrético y que se asume que tiene un ingreso de $100 por mes y es menor al salario mínimo, ¿no paga? no, No, esto, no. aquí dice, por ejemplo, esta es la ley que se aplica. ¿Por qué se está aplicando eso? Porque si vos tienes $12.000 que vos has agarrado, esos $12.000 no lo guardas ni lo gastas, lo haces trabajar. Es como si fuera un capital de inversión. Entonces, ese capital de inversión de los $12.000 tiende, por ejemplo, a tener utilidades. Pero muchos dicen, no, no tengo utilidades. Entonces el gobierno dice, bueno, los que tienen anticrético nosotros vamos a presumir que tiene ingresos.
Entonces, sobre esos ingresos tiene que pagar, se calcula el impuesto. Aquí no dice el salario mínimo nacional, porque esto no es dependientes, no son trabajadores. Esto es otra normativa. ¿Entiende? Correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Bien. Entonces, ya vámonos a lo que es el caso práctico. La empresa comercial global SRL con carnet de identidad número 3546470157 dedicada a la actividad de venta de vehículos proporciona la siguiente información por el mes de marzo del 2020. Dice, el encargado de elaborar planillas recibe las declaraciones ya juradas, atiende. ¿Quién elabora las planillas? Es el encargado, el contador. ¿No? Él es el encargado. Entonces, ¿quiénes tienen que pasar lo que son el formulario 110? ¿Quiénes? Los empleados, los trabajadores, adjuntando las facturas de los dependientes de acuerdo al siguiente orden. Entonces, aquí tenemos Severo Flores, ¿ya? Y aquí tenemos Marvin Quispe, que ellos están presentando facturas. Aquí, ¿no? Están presentando facturas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, ¿ya? Lo que es, ya aquí, tengo la planilla complementaria ya, de 4 empleados, de 4, ¿no? Severo y Marvin, los que han presentado aquí sus facturas. Entonces, el contador ha empezado ya a qué? A calcular lo que es ya, a determinar lo que son su planilla de sueldos y salarios. En base a la planilla de sueldos y salarios se obtiene lo que es este sueldo neto, que les he dicho. El total ganado, ya, se saca lo que es ya el 12,71%, se resta y nos sale un sueldo neto. ¿No? Entonces, miren, si su sueldo neto de severo es 15.061. Entonces, el mínimo no imponible, 2 salarios mínimos nacionales, dice. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿No? Tienes que ganar más de 2 salarios mínimos nacionales para que estés comprendido en este régimen complementario. ¿No? Entonces, en este caso, este severo gana 15.000, ¿ya? 15.061. ¿No? Y el mínimo no imponible de 2 salarios es 2.000 o 4.242, que era eso ya el 2020, ¿no? Que era 2.122, creo que era, o 121, 2.102 creo que era así, ¿no? Entonces, 2 salarios mínimos, entonces más, ¿no? Más, gana más y tiene que pagar impuestos. Pero vamos a sacar lo siguiente. Entonces, en la columna, ¿ya? ¿Ya? En la columna 3, ¿ya? Dice, diferencia sujeto a impuesto, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? La columna 1 del sueldo neto menos la columna 2. Entonces, se resta. Y me va a salir 10.817. ¿No? Esto les estoy explicando por qué. No tenía que explicarse esto. Yo directamente tenía que agarrar esto. Pero les estoy explicando para que se den un poquito de cuenta, digamos, ¿no? Entonces, 15.061 menos 4.242 se hace la diferencia de 10.817. Entonces, de la columna 3, que es la diferencia sujeto a impuesto, de ahí recién sacó el impuesto a 13%. Entonces, de 10.817 sacó el 13%, que es 1.406. Atiendan, esto siempre es redondeado, porque esta planilla es de impuestos. Esta planilla es de impuestos. Una preguntita, licenciado. Adelante. Perdón que lo corte. Eh, Ahí la diferencia sujeto a impuestos. No sé si yo en mi calculadora estará mal,
pero a mí me sale 10.819. Ah, sí, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. 15.061 menos 4.000. No, esto es así. Esto está mal, jovencitos. Es 4.000. Sí, esto es 2.122. Entonces, esto 2.122 por 2. 2.122 por 2. Ay, ay, ay. 4.244 es aquí. Esto. Así es. Ya, esto está mal. Esto está mal. Correcto. Porque si vamos a sumar 4.244 por 4, a ver, 4.244 por 4, me va a salir ya 16.976. Miren, aquí está la sumatoria. Entonces está equivocado eso. Si hubiera sacado de 4.242 por 4 me hubiera salido menos. ¿Entienden? ¿No? Entonces, esito por favor, ¿ya? Entonces, porque el salario mínimo nacional en ese entonces estaba, sí, 2.122. Entonces, 2.122 por 2 se hace 4.244. Entonces, 15.061 menos 4.244. Sí, estaba un poco dudando. Ya, bien. ¿No? ¿Qué me sale? 10.817. Ahora sí te sale así. ¿No ve? Hola, hola. Sí, ahora sí está correcto, licenciado. Correcto, ¿no? Bien. Entonces, de estos 10.817 voy a sacar el 13% que me va a salir ya 1.406. ¿Entiendes? ¿No? 1.406. Ah, ay, ya, 1.406, ¿no? Ahora, en la columna 5 dice IVA sobre la declaración jurada del formulario 110. Entonces, miren cómo voy a hacer esto, ¿no? De severo estoy haciendo, de severo Flores. Entonces, si él está presentando todo esto, entonces sumaremos a ver esto todito. 560 más ya 123 más, vamos a poner ya 1320.57 más 1145 más 130 más 1278 más ya 135. ¿Cuánto les ha salido a ustedes? 4.691,57. Ya. Entonces, 4.691,57. Entonces, vamos a decir que esto. 4.697, ya, 91,57, ya, por el, vamos a poner, por el 13%. ¿Cuánto sería? 610. Ah, ya, redondeado 610, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a venir aquí. Ya, aquí está, ¿no? 610. ¿No? Pongo el 610 aquí. Entonces, en la columna 6, 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Aquí está, de 4.244 por el 13%. Me va a salir 551,72, que es redondeado 552. Listo, ¿no? Ahora, en la casilla 7 y 8 tengo saldo a favor del fisco o saldo a favor del dependiente. Del fisco
siempre va a ser positivo porque esto es su planilla. Del dependiente siempre va a ser negativo. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo empiezo a deducir el saldo a favor? Voy a agarrar la casilla 4 menos la casilla 5 menos la casilla 6. Entonces 1406 menos 610 menos 552. ¿Cuánto me sale? ¿No? Me va a salir un signo positivo que es 244. ¿No? 244. ¿No? Entonces es saldo a favor del fisco del impuestos. Entonces, dependiente dice 0, no tiene saldo a favor. Entonces, ahora, aquí el saldo anterior a favor del dependiente, tal vez tiene un saldo a favor del dependiente del mes anterior. Sí tiene 140, ¿no? Se hace la actualización, ¿ya? Mediante una fórmula, ¿ya? Pueden anotarse, ¿no? A es igual al valor B, que puedes abrir corcheta, puedes abrir llave, puedes abrir paréntesis, que son signos multiplicadores, ¿ya? UFBs actual sobre las UFBs anterior menos 1 si esas corchetas, si ellas llave o si esas paréntesis. Esa es la fórmula para sacar lo que es la actualización, ¿no? Ahora, si no tiene actualización, o sea, han sacado y ha salido 0, entonces 0 se pone. Total, dice, en la columna 11, total 9 más 10. Entonces la columna 9, que es 140, más la que es la 10, que es 0, 140 nomás. Ahora aquí dice, ¿no? 12, subtotal, dice, favor del dependiente 8 más 11, ¿no? El 8 tengo 0, más 11 tengo 140. ¿Cuánto me sale? 140 más. ¿Ya? Ahora, 13, dice, saldo utilizado, dice, del 11. Entonces el 11 está aquí, 140, entonces pongo 140. Aquí dice en la columna 14, impuestos retenido a pagar, dice, el 7 menos 11. Entonces, en la columna 7 tiene 244, menos la columna 11, ¿ya? Que es 140. Entonces, 244 menos 140 me va a salir 104. Entonces, eso es lo que tiene que pagar este señor Severo. Entonces, ¿quién le descuenta esto? Es la empresa, porque ese es la agente de retención. Entonces va a ser descontado de su líquido, de su ya sueldo neto. Entonces, en ese sentido, ya empieza, por ejemplo, ¿no? Saldo dependiente del mes siguiente, dice, no tiene saldo, entonces 0. Entonces, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Ya? Todos los dependientes ha ido ya llenando el profesional y ha ido sumando, sumas totales, y todito esto ya hemos empezado a llenar. Entonces, sobre estos montos, nosotros vamos a llenar lo que es el formulario 608. ¿Me entienden? ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Ahora aquí, antes. Ahora aquí, este es Ronald, por ejemplo, el cuarto dependiente o el cuarto trabajador, ¿ya? Aquí tiene un sueldo neto de 3.333, pero aquí el mínimo no imponible es de 2 salarios mínimos nacionales, entonces, ¿ya? Gana menos de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, este señor Ronald no paga este régimen complementario, el impuesto al valor agregado. Pero eso sí, tiene que estar en planilla y tiene que ponerse esto. Entonces, tiene que ser 0,000000000. Porque no está comprendido en este SI. Entonces, no paga impuesto, ¿no? Pero tiene que estar ya dentro de lo que es la planilla. No por lo que no está, no paga, no le vamos a poner. Tiene que estar, ¿no? Lo que es ya ¿no? Eso dice la normativa. Entonces, en ese sentido. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Han de volar. Licenciado, una consultita. Adelante, adelante.
Respecto de la columna 4 del señor Ronald que usted dice, Ya, mencionó, él no presenta facturas porque gana menos que 2 salarios mínimos nacionales. no presenta, pues, No presenta, perdón. no Ya, presenta. he escuchado comentarios de que no sé si serán comentarios falsos, de que hoy tienen que presentar las personas facturas para su descargo, ganen o no ganen arriba de 2 salarios mínimos nacionales. Eh, Por ¿Eso eso, es estos cierto? son dos salarios mínimos nacionales, 4.244. Estos son los que ganan más de dos salarios mínimos nacionales, tienen que presentar sus facturas. Los que no ganan menos de dos salarios mínimos nacionales no presentan facturas porque no están dentro de este RSIVA. Por eso se les pone 0,00000. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, los que ganan más de dos salarios mínimos nacionales, ellos sí presentan factura. Aquí, por ejemplo, este es Marvin, gana 8.000 más de dos salarios mínimos nacionales y está presentando sus facturas. Esta señora Susana gana más de dos salarios mínimos nacionales, pero no ha presentado facturas. ¿No? Entonces, eso es. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. Porque este gana menos de dos salarios mínimos nacionales, ¿para qué va a presentar si no está comprendido en este régimen? O sea, no paga el impuesto. ¿Para qué le va a servir esas facturas? A ver, dime, ¿no es cierto? Una preguntita, licenciado. Eh, ¿En qué artículo me puedo sujetar? ¿En qué de la ley La para que ley yo me ponga? 843. En la ley 843 está eso. ¿Ya? Esto, por ejemplo, Ya. está dentro de lo que es la ley 843. ¿Ya? Está sujeta a la ley 843. ¿Ya? Aquí vamos a ver también el caso práctico de la declaración jurada 610 y 610. Esto es formulario 608. ¿Ya? Y aquí vamos a dar lugar a lo que es el 610. Aquí está de un, de un dependiente directo. Octubre, noviembre, diciembre. Eso lo vamos a hacer con datos adicionales, ¿no? Pero vamos a llenar lo que es el formulario 610, ¿no? Bien. El lunes vamos a llenar lo que es este formulario 608. Vamos a llenar el formulario 610, ¿ya? El 610, ¿ya? Pero ya esto lo vamos a, ya les he explicado, pero ya cómo es. Solamente vamos a ir llenando poco a poco, ¿ya? Ahora, en el tema número 9, impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿ya? Este impuesto ha sido creado mediante la ley 1606 del 22 de diciembre de 1984 y es reglamentado por el decreto supremo 2451 del 29 de julio de 1985. Determinación de las utilidades netas disponibles ya de la utilidad bruta, ingresos menos gastos de ventas. Decreto Supremo 2451. En el artículo 6 indica, ¿no?, de este decreto, ¿no? La utilidad neta imponible se considera utilidad neta imponible a la que se refiere en el artículo 47 de la ley 843, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Del texto ordenado de 1995, la que resulte en los estados financieros. Ahí dice. Entonces, ¿qué es lo que es en el estado financiero? Es el estado de resultados, donde especifica si tienes pérdida o tienes utilidad, ¿ya?, cuando es cierre de gestión. Este impuesto sobre las utilidades de las empresas ya se paga a fin de gestión, ¿no? Entonces, ya aquí estamos, ¿no? De las empresas ya elaboradas ya en conformidad con las normas ya de conformidad generalmente aceptadas. O sea, puede ser que está elaborada, por ejemplo, con lo que es el NERNIC,
que son las normas internacionales de la contabilidad, ¿no? Con los ajustes y adecuaciones contenidas en este reglamento, ¿no? En ese sentido. En el artículo 7, determinaciones, ¿no? Para establecer la utilidad neta sujeta a impuesto, ¿ya? Se restará, ¿ya?, de la utilidad, es decir, del ejercicio normal del ente, ingresos menos costos o gastos, ¿no?, de los bienes ya vendidos o servicios prestados. Los gastos necesarios ya para obtenerla y en caso para mantener y preservar la fuente, cuya deducción admite a la ley, a este reglamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Los conceptos no deducibles, ¿no? O sea, no son deducibles, por ejemplo, lo que son los retiros ya personales. Esto está estipulado entre lo que es el Decreto Supremo 24051 en su artículo 18. Los bienes retirados y consumos particulares en el Decreto 24051 en el artículo también 18. ¿No? Las multas por mora, ¿ya? Tributos fiscales, también en el artículo 18 del mismo Decreto Supremo, ¿ya? 1. Hecho imponible. Se crea un impuesto sobre las utilidades de las empresas que se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ¿no? No siempre tienes que trabajar los 12 meses. Si vos has trabajado 6 meses, de los 6 meses ya tienes que sacar tus estados financieros. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, de la gestión ajustada de acuerdo a lo que menciona a la ley y su reglamentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el hecho imponible. Entonces, el hecho imponible nace la obligación, hemos dicho, ¿no? Ese es el hecho imponible, donde nace la obligación. ¿Dónde nace la obligación de esto? Es cuando tú tienes utilidades en toda la gestión trabajada, ¿entiendes? Ahí es donde nace la obligación. Ahí es donde es el hecho imponible, o la base imponible, también pueden llamarlo. 2. Sujeto pasivo. Son sujetos a este impuesto todas las personas, tanto públicas como privadas, las sociedades anónimas mixtas. ¿Qué quiere decir sociedades anónimas mixtas? Hay empresas, como por ejemplo, hay una entidad financiera que es el Banco Unión, por ejemplo. El Banco Unión es todos los bancos estoy hablando, ¿no? Bancos nomás. Todos los bancos están dentro de lo que es ya la normativa de sociedades anónimas. Pero hay asociaciones, sociedad anónima ya mixta. ¿En qué sentido? El Banco Unión ya tiende, por ejemplo, a tener una participación mayoritaria del gobierno. O sea, el 70% es del gobierno y el 30% es de personas privadas. ¿Entienden? Entonces es privado y del gobierno. Es por eso que se llaman sociedades anónimas mixtas y que ellas están sujetas a lo que son estos contribuyentes, tienen que pagar eso. Las sociedades en comanditas por acciones, las sociedades comanditas simples, las cooperativas de responsabilidad limitada, las colectivas, las empresas unipersonales, las sucursales, agencias, establecimientos, empresas naturales, ¿ya? Además, el ejercicio profesional liberales u oficios, ¿no? Y finalmente las empresas mineras, ¿ya?, de hidrocarburos y de energía eléctrica también están sujetos a este impuesto, ¿no? Sujetos obligados, ¿no?, a llevar registros contables de las empresas comprendidas en el ámbito del Código de Comercio. Sí, todos tienen que llevar sus registros contables, sus libros contables. Ya eso está dispuesto en el Código de Comercio, desde su artículo 37 ya hasta el artículo 93. ¿Cómo debe llevar los libros contables un comerciante? Entonces,
Si yo soy profesional, estoy dentro de lo que es el código de comercio, porque el código de comercio, la ley, ¿ya? Esa ley, ese código, a mí me tilda como comerciante. ¿Por qué? Porque yo vendo servicios, hago prestaciones de servicios, ¿entiendes? ¿No? Y todas las empresas, las que están legalmente ya y formalmente ya inscritas ante las entidades de nuestro territorio nacional. ¿Entienden? ¿No? Entonces, pueden ser las empresas unipersonales, sociedades cooperativas y demás, ¿no? Los sujetos no obligados a llevar esto, ¿no? A llevar, ¿no? A llevar, por ejemplo, los registros contables son aquellas entidades constituidas bajo normas del Código Civil. Ah, ya. Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, los que son hay, por ejemplo, personas que trabajan como consultoras, ¿no? Hacen, por ejemplo, un contrato civil mediante el Código Civil, donde el cual ellos están obligados a qué, ¿no? ¿A qué? A presentar lo que son facturas. Entonces, las asociaciones, fundaciones, institutos o sea, que no perciben y tienen sin fines de lucro, las ONGs también, ¿no ve? Sin fines de lucro. Entonces, ellos no pueden pagar lo que es las utilidades. C. Sujetos que ejerzan profesionales libres o sea, liberales u oficios. Ahora, las empresas ya automáticamente ya se basan a lo que es el formulario 500 y los profesionales liberales y de oficio ya los 510. ¿No? Las empresas tienen que pagar el, uh, el 25% de sus utilidades en efectivo, las empresas. Mientras los profesionales, ya, o sea, que en el formulario 510, tienen que pagar en efectivo el 12,5% y los otros 12,5% tienen que presentar facturas de todo el año. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido. Son personas naturales que ejerzan profesión liberales, ¿ya? Que son médicos, abogados, dentistas, ingenieros, auditores, contadores, etcétera. Oficios, ¿ya? En forma independiente, incluidos comisionistas, corredores, factores, administradores, martilleros, ¿no? Los que hacen remates. A eso se llaman martilleros, ¿ya? Los notarios de fe pública, oficiales de registro civil. Estos contribuyentes forman como base para el cálculo del total del ingreso de la gestión fiscal, dado siendo el IVA sobre este monto se calcula el 50%. Entonces, del 25%, el 50% es el 12,5% que se paga en efectivo. A eso se refiere, que es la utilidad a la que el porcentaje se aplica el 25% de la alícuota del IUM, ¿no? Cuyo monto puede cancelarse hasta el 50% con facturas de gastos personales y el otro 50% en efectivo, lo que les he dicho. Y esto está dentro de lo que es ya el decreto supremo 2451. ¿No? Periodo fiscal, anualmente, ya esto es anualmente, dentro de lo que son los 120 días ya posteriores al cierre de la gestión fiscal, con o sin dictamen de auditoría externa surge el tipo de actividades. Tienes para poder pagar lo que es ya tu impuesto a las utilidades, sobre las utilidades de las empresas, que es el 25%, tienes 120 días a partir del 31 de diciembre para poder pagar, ¿no? Entonces, ya en ese sentido. Ahora, hay diferentes empresas, que no solamente todas las empresas, ya su final de gestión es al 31 de diciembre, ¿no? Hay, por ejemplo, el 31 de marzo son las empresas constructoras, ¿no? Industriales y petroleras, las que terminan gestión al 31 de marzo. Esas empresas son, ¿no? Al 30 de junio son las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, que terminan gestión al 30 de junio, ¿no?
Terminan gestión al 30 de septiembre las empresas mineras, petroleras, ¿no? Ahora, al 31 de diciembre, ¿no? Instituciones financieras, seguros, comerciales, ¿ya? De servicios, ¿ya? Y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya es la gestión, por ejemplo, o periodo fiscal, ¿ya? Dentro de lo que son diferentes empresas, ¿no? No contempladas en, en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejerzan profesiones liberales ya en forma independiente. Entonces, en ese sentido. ¿Ya? 4. Alicuota. Dentro de lo que es la ley 843, en su artículo 50, la alicuota del impuesto al 25% y se paga llenando y presentando el formulario 500. Adicionalmente se presenta el formulario 110 para los que ejerzan profesiones liberales. Sí, tengo que presentar el formulario 110, ¿por qué? Porque aquí dice los gastos, ¿no? Aquí dice el 50% de las facturas de los gastos. Ah, tengo que presentar facturas llenando el formulario 110. Para los que ejerzan profesión liberal y oficio. Para las empresas, no. Entonces, vencimiento de la retención, ¿no? Este monto deberá cancelarse hasta el 31 de marzo de la siguiente gestión, después de presentar ellos los estados financieros anuales. Entonces, si vos presentas tu declaración, es igual que el IVA, digamos, ¿no? ¿Ya? El IVA. Si vos tienes que pagar, digamos, tu impuesto del IVA, ¿no? Del IT, ya en mensual. El 22 tenías que pagar, pero no tienes dinero, digamos. Entonces, haces tu declaración, presentas tu declaración, pero no has pagado. Entonces, pero has presentado tu declaración ese día. Puedes presentar y no pagar, pero ya puedes vos acumularte, pero antes de que te acumules, puedes pagar lo que adeudas, pero ya no te van a cobrar pues multas, sanciones. ¿Por qué? Porque has presentado tus formularios, tus declaraciones juradas, pero no has pagado. Ahora, si quieres pagar dentro de 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, automáticamente tienes que pagar, pero con la boleta 1000 de pago. Entonces, automáticamente te acepta lo que es el gobierno. Igual, aquí, lo que es el IUE, tiene al 31, tienes que presentar todos tus informes y tienes un plazo, digamos, ¿no? También. Igual, ¿no? Entonces, en ese sentido. 6. Estados financieros o contables. Surgen las normas establecidas del Código de Comercio, ¿ya? Incluido el Decreto Supremo 24051 del 29 de junio de 1995, los contribuyentes obligados a llevar registros contables para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año fiscal. Deben presentar sus declaraciones juradas en el formulario respectivo, ¿no? Incluyendo el balance general, incluyendo el estado de resultados, incluyendo el estado de resultados acumulados, incluyendo el estado de resultados de evolución de patrimonio, incluyendo el estado de resultados de flujo de efectivo, incluyendo las notas fiscales de los estados financieros presentados, desde el balance general hasta el estado de flujo de efectivo. Tienen que presentar todo eso. Entonces, estos estados deben ser presentados por aquellos contribuyentes obligados a llevar los estados financieros con dictamen de auditoría externa. Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Tal vez. Caso práctico, declaración jurada, formulario 500 IUE, en base a la hoja de trabajo. Esto es ¿no? Un estado ya de resultados, estado de pérdidas y ganancias, o también es llamado estado de resultados. Entonces, de aquí, con esto solamente, nosotros vamos a llenar el formulario 500, ¿no? Entonces, en ese sentido.
Bien, jóvenes,